va a hablar ahora Joana Magdalena Benavente, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, experta en violencia de género y grupos operativos de formación para el estudio de la subjetividad femenina. Pertenece al grupo de formación del Principado de Asturias sobre violencia de género, psicóloga de la red de casas de acogida del Principado de Asturias y coordinadora desde el año 2006. Ella nos va a presentar un modelo de intervención psicológica en los recursos de alojamiento del Principado de Asturias. Bueno, pues tomas la palabra ya. Gracias, Rosa, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Me tenéis que disculpar porque tengo un catarrazo impresionante y hoy he recuperado la voz porque ayer estaba bastante tocada, o sea que por lo menos se me oye. Gracias también al Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra por invitarme y yo en nombre del Instituto Asturiano de la Mujer y de la institución en la que trabajo desde hace 20 años, que es Cruz Roja Española, pues nada, agradecer la invitación. Llevo trabajando con mujeres víctimas de violencia de género aproximadamente 20 años, ¿no? Y en recursos de alojamiento. Y he tenido la suerte de poder trabajar en diferentes formatos. Y os vengo a traer un poco el modelo de cómo trabajamos en Asturias y la transformación que los recursos de alojamiento han tenido en el Principado de Asturias. Es inevitable hablar de violencia de género y es inevitable hablar de los recursos, por eso me alegro mucho que nos hayan invitado, porque siempre se olvida un poco, ¿no? Los recursos de alojamiento que han estado ahí durante décadas ofreciendo eso que quita la violencia a la mujer, que son espacios físicos, sobre todo espacios intelectuales, culturales, emocionales. Y afortunadamente pues los recursos de alojamiento han estado ahí. Lo que pasa que hay que cambiar formatos, insisto, y a raíz de la Ley Integral del 2004 en Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y todas las personas que desde el año 2000, como es Cruz Roja, empezábamos a trabajar y estábamos trabajando, empezamos a pensar, porque la violencia de género no solamente entretiene a la mujer para dejar de ser autónoma, sino que a veces la violencia estructural también nos limita muchas veces, ¿no?, a que podamos pensar adecuadamente en qué es lo que necesitan esas mujeres. Y se hizo algo, se dio un paso adelante, como es crear un centro visible que casi ocupa unos 4.000 metros cuadrados en pleno barrio de Montevil, que es una zona de Gijón. Creó muchas paradojas y también mucha controversia, ¿no? Y todavía creo que sigue creándola el si un centro debe de ser visible o no, ¿no? Pero yo os voy a decir por qué funciona, y lleva funcionando aproximadamente 11 años, ¿no? 10 años y medio, porque la Casa Malva, que es del centro del que os voy a hablar, se inauguró en el 2007, a mediados del 2007. La Casa Malva tiene a la entrada un poema de Berta Piñán, que es Una casa, que os recomiendo que leáis, y también hay un vídeo que editó el Instituto Asturiano de la Mujer en el año 2007, donde en YouTube, si ponéis Casa Malva Asturias, lo podéis ver. Y ese poema representa un poco lo que significa para los expertos y expertas en violencia de género en Asturias, para el Gobierno, incluso para todo el movimiento asociativo feminista que contribuyó a la creación y a la puesta en marcha del proyecto Marco, pues lo que significa la Casa Malva, ¿no? Por lo tanto, para mí es un placer representar a todo eso, a la profesionalidad con la que se trabaja, pero también a todo ese grupo de movimiento asociativo que en Asturias y en todos los sitios hace tanto por las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Decir que la red de casas de acogida de la que forma parte la Casa Malva, aunque insisto, voy a centrarme en lo que es la Casa Malva, es el instrumento de gestión común de los recursos de alojamiento y apoyo para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Y digo que es el único instrumento de gestión común porque ya en el año 2000 se decidió que un único equipo de dirección asumiese la responsabilidad de intervenir con mujeres víctimas en Asturias,
es decir, que hubiese unos únicos objetivos y una única forma de intervenir. Y esa forma de intervenir se remata con la especialización en violencia de género, que así la marca la ley integral, pero también, como no, para mí la baza fundamental es el trabajo especializado que hacemos dentro de la red de casas en la recuperación personal de esas mujeres y de sus hijos e hijas. En la necesidad de acompañar en un proceso que va desde la asunción de la violencia no reconocida, es decir, de la etapa de precontemplación y contemplación, siguiendo el modelo de Prochaska y de Clemente, hasta la preparación y acción para tomar decisiones y romper la relación violenta. Ese sería el proceso de acompañamiento. O decirlo de otra manera, acompañar desde lo más difícil, que es los pactos de silencio que establecen las mujeres con sus agresores, por pura sobrevivencia, como no, y para no romper un proyecto de vida, como bien decía antes Enrique, hasta pues la ruptura y el darse cuenta de que no merece la pena la lealtad, ¿no?, que se tiene con respecto a ese pacto de silencio. Y ese recorrido no es fácil, y ese recorrido significa dar espacios, significa dar tiempos, es muy importante, de eso hablaré, porque el proyecto Marco marcaba unos tiempos y ahora hemos visto que necesitamos un poquito más, espacios, tiempos, un acompañamiento especializado y profesional. Por eso me gusta que, además de visibilizar los recursos, se visibilice también nuestro trabajo y por lo tanto, también hacer una buena escucha, que es de lo que se trata, ¿no? Os estoy contando un poco el momento histórico, desde el año 2000, que se crea ese único equipo de dirección con un convenio marco, en el 2004, justo, 2005, 2004, 2005, se hicieron unas jornadas, las organizó el Instituto Accionario de la Mujer, que versaban algo así como de las casas refugio al centro de atención integral. Ya se empezaba a gestar lo que luego fue el centro de atención integral. Desde luego, justo a la par, yo creo que fue el valor que mientras se estaba realizando el centro, se estaba montando el proyecto, ¿no? Porque nosotras dijimos siempre que necesitábamos varias cosas: espacios para tratar de forma diferenciada a aquellas mujeres que entraban sin haber tomado una decisión de romper la relación violenta, que estamos hablando de casi del 80% de las mujeres que ingresan en fase de emergencia. El 80% de las mujeres que ingresan en la red lo hacen en fase de emergencia. Y yo diría que casi la mitad de esas mujeres no saben por qué están ahí. Y trabajar la paradoja de que tu cabeza está en otro lado y que físicamente estés en un sitio donde no quieres estar, y hay que asumirlo también como profesionales, es complicado y hay que manejarlo adecuadamente. Eso por una parte. Pero también diferenciar de aquellas otras que, bien porque habían vuelto varias veces a la red de casas de acogida o estaban en otro proceso de toma de decisión, teníamos que empezar ya a trabajar esa fase que os digo de ya no reevaluación cognitiva, que es lo que se hace en la fase de acogida que llamamos, sino de trabajo más de proyecto de recuperación personal y lograr unos objetivos más concretos, ¿no? Para eso se montó un proyecto marco, que yo siempre digo que es como nuestra guía, nuestro guía espiritual, que hace 2 años se ha revisado también y que luego os cuento en qué hemos cambiado. Este es el centro, insisto, en pleno barrio de Montevil, con zonas comunes y sobre todo algo que funciona muy bien, que son los espacios privados. El centro dispone de 30 viviendas completamente independientes, donde las mujeres hacen su vida completamente independiente. Y luego cercano a esas viviendas está el espacio de profesionales. Porque lo que nos parece importante es el estar presentes. Es como una medida terapéutica ya en sí misma. El estar presente sin estar metidas en su vida tampoco. A pesar de que hay unas normas, pero nunca van a ser un fin en sí mismos, sino que son un medio, porque en el centro de atención integral pueden estar hasta 90 personas, entre mujeres, hijos e hijas, ¿vale? Pero en principio queremos ser para ellas, en el momento en el que estén, bien en el momento que ingresan
sin haber tomado la decisión de romper la relación violenta o bien en momentos posteriores, queremos hacer de ese encuentro algo que les cambie la vida. Y aunque os parezca mentira, aunque una mujer pase por una casa de acogida y se encuentre con un profesional que esté bien preparado y preparada, ese encuentro puede hacer un giro completo a esa mujer si se hace adecuadamente. Porque las mujeres intentan hacer todo lo posible antes de romper la relación violenta, lo intentan todo. Y hasta que no lo intentan todo, eso es mi experiencia, y hasta que no lo intentan todo, que es volver una y otra vez, hasta que los ciclos de violencia se conviertan solamente en explosiones violentas y muy pocas reconciliaciones, o hasta que incluso perciben la violencia, son capaces de ver y se desalojan, ¿no?, un poco del sentido de la negación, no son capaces de ver lo que les pasa, ¿no? Y por lo tanto hay que estar ahí. Por lo tanto, si tú les das un mensaje en el primer momento de que pueden hacer algo y que eso no se permite y que no deben de permitir en sus vidas, esas mujeres se quedan con ello y vuelven de otra manera después. Esa es nuestra experiencia. Por lo tanto, tenemos claro que tenemos que acompañar para el cambio y apoyar y reforzar esos cambios, y para eso también tenemos que estar muy preparadas y tenemos que creer en el espíritu transformador de estas mujeres. Estas mujeres no son, a veces se les tacha de masoquistas, ¿verdad?, o de que quizás no son hasta tontas, ¿no? Pero para nada, ¿no? Están empeñadas en llevar a cabo un proyecto de vida porque es lo que estructuralmente y patriarcalmente se nos ha dicho al final, ¿no? No solamente a ellas, sino a todas que por suerte por ahora no hemos pasado por un problema de violencia. Pero al final lo que hacen es resistir en una relación y hay que decirles y hay que prepararlas para el basta. No hay que prepararlas para el aguante, ¿no?, como dice Clara Coria, la dimensión perversa del aguante. Aumentar, como no, su seguridad, pero eso sí, la red de casas de acogida, y en este caso la Casa Malva y las profesionales que trabajamos ahí, no vamos a estar solas en la seguridad. Ese es el gran cambio, ¿no? A medida que y ahora me voy para atrás, que me suele pasar, además de tener esa Biblia, que es nuestro proyecto marco, trabajamos con un protocolo interdepartamental. Y ese protocolo interdepartamental se creó también justo a la par. Casa Malva en el 2007, proyecto marco que empezamos a funcionar en el 2008, y protocolo interdepartamental, donde todos los ámbitos sanitario, jurídico, social, educativo, están implicados de alguna manera en la recuperación de esa mujer. Luego, cuando yo establezco con la mujer seguridad, la establezco en la medida de mi especialización, que es la recuperación personal. Pero va a haber otros agentes sociales que se van a encargar de aspectos que antes, las casas de acogida, de alguna manera, por lo menos hablo en Asturias, también nos teníamos que encargar, que es muchas veces de proteger a la mujer sin tener herramientas de protección, ¿no? Para eso contamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, establecemos protocolos de derivación, de acompañamiento, cada vez que llega una mujer con una interposición de ¿hay interpuesto denuncia o no hay interpuesto denuncia? ¿Vale? Luego, yo creo que un modelo como un recurso de estas características tiene que ir armado de instrumentos. Por una parte, un proyecto marco que además participó y fue llevado a cabo al Consejo Asturiano de la Mujer, y un protocolo interdepartamental que haga que nosotras seamos una pieza más y no un islote, como muchas veces nosotras nos sentíamos, ¿no?, dentro de las casas de acogida, y un trabajo en equipo multidisciplinar. Y hace que todo eso sean piezas de un engranaje necesario para que esa mujer salga de la situación de violencia. Y sobre todo, algo importantísimo que es la especialización. Y trabajar especialmente, de forma especial, con esta mujer es trabajar su especificidad, porque queremos ser especialistas en el acompañamiento a la individualidad, cada una es un mundo. Tenemos que hablar de aspectos horizontales, como no, hablar de ciclos de violencia, de procesos de cambio, pero inevitablemente cada mujer es un mundo. Y tenemos que llegar incluso a condiciones de especial vulnerabilidad que también tengan esas mujeres.
mujeres que a lo mejor pueden aparecer con problemas de adicciones, mujeres que están en procesos de recuperación en salud mental. Pues trabajamos con todo eso. Luego, si queréis, como no me puedo profundizar mucho en estos temas, si queréis en las preguntas os aclaro un poquito más. Voy a ir un poco rápido, que vamos un poco mal de tiempo y la garganta creo que me va a cascar en 5 minutos. Bueno, y luego también manejarse en la emergencia. Y emergencia significa manejarse en algo que en las casas de acogida conocemos muy bien, que es la incertidumbre y lo impredecible. Y la casa de acogida, a las 24 horas, te obliga a estar constantemente en que esta mujer te devuelve algo que no estabas preparada para ello, ¿no? Y hay que prepararse también para eso, que nada es estático, sino que todo es dialéctico y que tenemos que acercarnos a cada una de esas particularidades que nos devuelva la mujer, ¿no? Para eso tenemos que trabajar mucho en equipo, por eso establecemos reuniones grupales, establecemos reuniones con salud mental, con los colegios, sin olvidar que son las madres las que llevan a sus hijos, ¿eh? Eso también lo dejamos claro. Tenemos contacto con cualquier recurso de apoyo a esa mujer. Y luego, como no, hay que tratar el proceso traumático. Esto no es algo que se dé de hoy para mañana. Ni siquiera creo que sea una historia de romper el autocontrol, ¿no? El control de los impulsos, ¿no? Tiene que ver con algo más, ¿eh? Porque por lo menos eso es lo que te cuentan las mujeres. Entonces, todo eso, ese proceso traumático es a lo que hay que acompañar. Y luego, por otra parte, algo que estamos trabajando mucho porque nos cuesta mucho movilizar a las mujeres es el tema de la participación social, el buscar experiencias gratificantes para ellas, ¿no? Y todo eso tiene que ir acompañado con más tiempo, y es de lo que ahora mismo estamos un poco encorsetadas con el tema del tiempo. Por supuesto, ellas mismas se consideran supervivientes. El tema de víctima de violencia de género, ahí lo dejo, pero desde luego que me gusta mucho también hablar del tema de supervivientes. Ellas se consideran supervivientes. La violencia afecta a nivel físico, psicológico, social, por lo tanto hay que hacer una orientación a esos tres niveles. Insisto, con especialización en el caso de la red de casas de acogida en recuperación personal. Y hay que trabajar muchas cosas que tienen que ver con su subjetividad, que tiene que ver con todos los procesos de duelo, el duelo de la pérdida, como dice Mariluz Esteban, una profesional que os recomiendo que leáis, ¿no? El vivir para otros, el entregarse a otro, eso hay que tratarlo de una forma especializada, ¿no? O cómo afecta el sentimiento de culpa, ese constructo cultural que nos afecta de forma diferente a hombres y a mujeres, y a esas mujeres mucho más, ¿no? Cómo afecta la culpa, cómo afecta la sorpresa, que de repente tu proyecto de vida se te vea desbaratado, ¿no? Y sobre todo el tema del apego, ¿no? De la motivación al apego. Pues todo esto requiere de tiempo, insisto, y de espacios para que la mujer piense y analice y sea capaz de analizar. Y sobre todo porque lo que nosotras vemos es esto, de que ellas lo único que buscan, como una vez una mujer me decía, Joana, lo importante es tener. Yo vuelvo con él porque lo importante es tener. Ahí lo dejo. O otra mujer que me decía, al final cada vez que me pegaba, yo seguía con él porque yo tenía el poder. También es para analizar, ¿verdad? Bueno, pues de eso hay que esas cuestiones hay que tratarlas, ¿no? Porque la mujer tiene el poder una vez que él le pega, ¿no? Tiene que ver con el precio de reconciliación y con la esperanza de cambio, ¿no? que establecen siempre en las relaciones. Y también cuidar de las relaciones, y es su epicentro. Y creo que en eso hay que hacer una intervención más concreta. Voy a ir un poco más rápido. Bueno, os traigo una foto de lo que es el centro. El centro está, insisto, en pleno barrio de Monteville, con una única entrada. Varios de los apartamentos están disponibles para mujeres, hijos e hijas con diversidad funcional. 3 en el propio centro y otro en las 12 viviendas tuteladas que hay anexas, que completan un poco el ciclo.
Bueno, es otra foto, y esto es un apartamento, diríamos. Hay apartamentos y pisos de hasta 90 metros cuadrados. Serían un poco disponibles para todo. A la mujer se le proporciona los alimentos y todo lo necesario para que se mantengan durante la estancia. Y, como no, trabajamos dentro con otros profesionales la inserción laboral y formativa, incluso con los propios proyectos que Cruz Roja tiene dentro, ¿no?, de la propia organización. El patio, que está dentro, como podéis ver, también del barrio. Y solamente comentar... ¿Cómo voy, Rosa? Pues ya, ¿eh? Vale, pues solamente comentar que la red de casas de acogida cuenta con un teléfono de emergencias las 24 horas del día, 365 días del año, que ese teléfono de emergencias, que también lo gestiona Cruz Roja, está dentro de la Casa Malva y que va a hacer las derivaciones a las diferentes casas de acogida que tenemos, en este caso, o Casa Malva, Centro Municipal de Oviedo, Centro Municipal de Avilés, y que hace un recorrido por la especialización de atención por fase, siguiendo los procesos que os decía, ¿no?, de acogida, que contamos con 15 días a un mes para trabajar con la mujer el desahogo emocional, para trabajar con ella la toma de decisión de romper la relación violenta o quizás su baja. Y tenemos que trabajar un plan de seguridad quizás con ella, si nos lo permite. Bueno, hacemos muchas cosas con tal de que esa mujer se vaya con algo de los días que esté con nosotras. Y también trabajamos la dependencia, la negación, la minimización de la violencia, que no dejan de ser patrones que el propio agresor también utiliza, la generalización, la esperanza de cambio y muchas demandas implícitas, porque a las mujeres les falta palabras y hay que ayudarlas a que las pongan, ¿no? De eso se trata. Y en larga estancia, trabajar un proyecto de recuperación personal cuando la mujer ya decide actuar y decide romper la relación violenta, incluso la interposición de denuncia. Quiero acabar, bueno, con esto es uno de los, porque también hacemos talleres grupales con las mujeres, no solamente hacemos intervención individual, sino talleres grupales con las mujeres y sus hijos e hijas. Y luego ya estaría la última fase de piso tutelado, en la que la mujer puede estar año y medio. Desde que una mujer ingresa en la Casa Malva hasta que sale en piso tutelado puede estar una media de 2 años con nosotras. Cuando llega a un piso tutelado y sale, la fase de mantenimiento de Prochaska y de Clemente la podemos confirmar. Podemos hablar de un éxito. El cumplimiento de objetivos en red de casas de acogida del año pasado está en un 76-77%. ¿Vale? Entonces, considerando que las mujeres entran en fase de emergencia en un 80% y más de la mitad no reconocen que les pasa lo que les pasa, creo que es un buen dato. También intervenimos con los menores. Tenemos un equipo especializado también, hay una responsable, una psicopedagoga con 2 educadoras de menores que se encargan de atender a esos niños y niñas. Solamente en la Casa Malva, en lo que lleva de creación, llevamos atendiendo unas 1.100, 1.200 mujeres y unos tantos y tantos hijos e hijas, ¿no? Bueno, esto es uno de los talleres que hicimos con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con la que trabajamos todos los años. Bueno, y nuestras experiencias, que ahora mismo estamos en ellas, es aumentar el periodo de estancia, es decir, que sea, si larga estancia tenemos aproximadamente de 6 meses, 7 meses, alargarlo un poquito más. Las mujeres necesitan, cada vez llegan con procesos vitales más complejos y necesitan más tiempo, ¿no?, para salir de ahí. Hemos incorporado la atención a sus familiares. El maltrato, como sabéis, provoca muchísimo aislamiento y necesitan esos familiares que ellas quieren, que se vuelvan a incorporar a sus vidas. Necesitan también ser informados. Son familias que, como no, también están salpicadas por mitos y estereotipos que necesitamos también romper. Hemos empezado a hacer el seguimiento a mujeres, es decir, qué pasa con las mujeres que salen de la red, cómo acaban, ¿no?, cómo están, y estamos en eso desde hace 2 años. Estamos con un proyecto, con un doctorado que ha hecho una educadora social de la Universidad de Santiago de Compostela, justo en la Casa Malva, donde habla del ocio y tiempo libre en las mujeres víctimas de violencia de género, un estudio de caso, la Casa Malva, así se titula, y estamos trabajando y ahondando un poquito más
en cómo trabajar mejor la participación, motivarlas, ¿no? para que salgan del epicentro, ¿no? que tienen en cuanto a su problema. Y luego también algo importante que recomiendo para todas las profesionales y profesionales, hombres y mujeres que trabajamos en esto, es tener en los equipos un espacio para nosotras, ¿no? Pusimos en marcha desde el año 2008 una forma de trabajar de formación interna, aparte de toda la formación que nos dio el Instituto Asturiano de la Mujer durante 3 años al comienzo de esta andadura, y nosotras seguimos perfeccionando todo aquello que nos iba para mejorar y afrontar los retos de la individualidad, ¿no? Entonces, bueno, también es un estudio, que esto sería para otro día también, en que nos viene muy bien, ¿no? Donde hemos comprobado que somos capaces de hacer las cosas mejor. Y nada, termino ya de verdad con unos datos, ¿eh? Los datos de la memoria del año pasado. Recibimos 504 demandas, nos derivan el 116 y el 016, perdón, el 112 y el 016, y todos los profesionales que están en ese protocolo interdepartamental. Hay un teléfono específico editado en la guía para profesionales que edita el Instituto Asturiano de la Mujer. Atendimos a 261 mujeres y 246 niños y niñas, una edad media de 36 años, pero que sepáis que el intervalo de edad de 18 a 25 años cada vez está aumentando mucho más, cada vez tenemos a mujeres más jóvenes. Como os decía antes, el 83% son ingresos de urgencia, la mayoría refieren, el 91, ¿no? 9 de cada 10 refieren malos tratos físicos y psicológicos. El 84% que ingresaron mantenían relación de pareja y convivencia. El 92% han sido agredidas delante de otras personas y también reconocen en el 82% haber sido agredidas delante de sus hijos e hijas. Tenemos un 27% de ingresos de mujeres inmigrantes. Ayer manejé el 21, 25, es el 27. El 53% ingresan con algún menor. La edad de los menores son siempre muy diversas. Luego, a veces, hacer grupos y hacer intervenciones grupales con los peques es un poco complicado, pero ahí estamos. Y solamente un dato, de los 187 menores que salieron de la red de casas, solamente 33 contaban con medidas de protección, ¿vale? Solamente un 19%. Denuncian el 62,61%, cuentan con el teléfono a templo, que también es gestionado por Cruz Roja, un 74%. Cada vez hay más mujeres que no necesariamente porque están en un recurso de protección tienen que dejar de utilizar otros recursos de protección, como en este caso la Tempro. Cuentan con una orden de protección de esas 62, el 78%. Y nada, terminar con Gabriela Ferreira, que me encanta, en su libro Hombres violentos, mujeres maltratadas, que es que cuando nuestra individualidad, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, dejen de ser el eje natural de nuestra vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, no puede menos que producirse un desequilibrio, un vaciamiento, que es de lo que ellas hablan, que se sienten vacías, la anulación de la personalidad en la gestación de una enorme dependencia. La única seguridad verdadera es tenernos y cuidarnos. Y bueno, con esto nada más. Bueno, vamos un poco retrasados y retrasadas de tiempo, ¿no? Porque tendríamos ahora que hacer un descanso para el café, pero entiendo que puede haber preguntas porque ha sido muy interesante la mesa desde estas 3 perspectivas, ¿no? De lo que es la protección efectiva. Entonces, bueno, empezaría un poco el turno de palabra, hoy de preguntas. Sí. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Bueno, vale. Levántate un poco si puedes, igual mejor. Vale, yo tenía 2 preguntas que en parte... No, ¿Se no me se oye? te oye. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, tenía 2 preguntas que van un poco hiladas. Una para Enrique, y es que realmente a mí me pareció muy interesante lo que has planteado, me parece una cosa bastante paradigmática. Pero realmente si las cifras que tú has dado, si se miran de otra manera, entiendo que
400 y pico personas habéis intentado proponerlo, más de la mitad de ellas no han aceptado, ya nos quedamos con 100 y pico personas, de esos no han completado el tratamiento todos, que ya nos quedaríamos casi en un 20% de las 500 personas que habíais hablado, o de 400 y pico, y de esas eso sí, de esas que llegan, que son, yo he calculado eso, como un 20% de todas las posibles maltratadores, de esos un 88% parece que sí que es eficaz el tratamiento, con lo cual, como digo, me parece bastante paradigmático, pero al cabo de un año no sabéis nada de la mitad, con lo cual nos quedamos en un 10%. Entonces, realmente el tratamiento, cuando conseguís hacerlo, parece que es muy exitoso y me parece súper interesante, pero realmente me parece que todavía estamos muy, muy, muy cortos en cuanto a las posibilidades de que eso sea realmente un elemento importante para el cambio, aunque me parece que los tiros pueden ir por ahí en ese aspecto, que me parece importante. Y luego una pregunta para Margarita Hilada: ¿por qué se sigue haciendo, aunque no creo que te corresponda a ti, ¿no?, la decisión de esto, ¿no?, pero me sorprende muchísimo, ¿por qué no vigilan a los maltratadores? Es decir, el señor que protege, es decir, cuando se hace una orden de alejamiento y una orden de protección para la mujer, ¿por qué en vez de llevar la señora un señor detrás que le altera la vida y además, a pesar de eso, parece ser que sigue habiendo muertes, por qué no vigilan todo el rato al maltratador, que le acompañe al maltratador y le fastidie la vida al maltratador y vea dónde va y dónde viene y le deje a la mujer en paz y le deje vivir? Serían dos preguntas para la mesa. Gracias. Bueno, por lo que a mí respecta, bueno, pues me parece muy interesante la cuestión y creo que he empezado yo por ser, digamos, autocrítico y al mismo tiempo complaciente en los resultados que hemos obtenido. Exactamente los datos no son como los dices, pero digamos, a grosso modo, hay un 50% aproximadamente, digo grosso modo, hay un 50% de personas, porque he elegido aquí la muestra que hicimos de 451 hombres, he dicho que hemos visto 1.500 aproximadamente, pero en este estudio en concreto que he citado era de 451. Digamos, a fecha de hoy, ¿cuáles son los datos que tenemos? Pues en torno, que eso no los tenemos publicados, los que voy a decir ahora. Grosso modo tenemos aproximadamente, bueno, pues hay un 50% que no inician el tratamiento. Es decir, que no inician el tratamiento, ¿qué quiere decir? Pues que normalmente acuden a un centro comunitario donde se está tratando a la mujer que ha acudido por ser víctima de violencia contra la pareja. Entonces, dentro de los recursos del centro, se le ofrece la posibilidad de poder tratar al maltratador, sobre todo si está conviviendo con él. En concreto, como he dicho antes, que había un 40% aproximadamente de personas que seguían conviviendo realmente con el maltratador. Entonces, estas personas, ellas les sugieren que realmente acudan de nosotros, otras veces nos vienen algunas por vía judicial porque se ha producido una suspensión condicional de la condena, otros nos vienen por un problema de que han leído una entrevista en el periódico, otros porque se han enterado de la existencia del servicio porque a lo mejor la Ertzaintza les ha informado, o porque realmente por un sistema de boca a boca pues se han enterado de la existencia de ese tipo de programa cuando la Diputación oferta los programas que han existido. Bueno, entonces acuden a la primera sesión, se les explica en qué consiste realmente el tratamiento, se les garantiza la confidencialidad, etcétera, pero vemos que a la segunda sesión pues no acuden, digo, aproximadamente del orden de un 50% de los casos. Eso realmente es un elemento pues, que nos llama poderosamente la atención. Eso quiere decir que en este momento lo que estamos desarrollando son fundamentalmente estrategias motivacionales para el tratamiento. O sea, creemos que esta es la gran laguna que estamos haciendo. Lo que estamos utilizando, como he dicho antes, son las estrategias estas de Miller y Rolny que se han aplicado en el ámbito del alcoholismo para ver si conseguimos aumentar. Y lo hemos conseguido, pero ligeramente, yo creo que de una manera todavía muy poco significativa, el número de personas que puedan acudir realmente al tratamiento. Es verdad que los que vienen por vía judicial sí acuden al tratamiento, los que están con una suspensión condicional de la condena, porque saben que si no acuden,
realmente el juez va a revocar la sentencia, la suspensión condicional de la condena. Pero claro, vienen con una motivación bastarda. Cuando vienen con una motivación bastarda, nosotros no tratamos de eliminarles de eliminarles el tratamiento, sino de intentar convertir esa motivación bastarda en una motivación genuina. Es decir, lo que intentamos es hacerles ver que el tratamiento no es para que la mujer esté mejor, o no es solo para que la mujer esté mejor, porque eso a lo mejor no les motiva especialmente, sino porque ellos, en sus momentos de lucidez, excepto en aquellos que tienen unos rasgos psicopáticos o que tienen un trastorno mental severo, se dan cuenta de que ese tipo de conductas son inadecuadas y les produce realmente un déficit en su autoestima y les produce un nivel de malestar emocional. Digo, porque un maltratador no es maltratador las 24 horas del día. Entonces, en esos momentos de lucidez lo que intentamos es captar esa motivación para que, si se trata y consigue controlar y canalizar esos procesos de ira, de frustración, de déficits de habilidad de resolución de problemas, etcétera, pues intentar mejorarlo. Bueno, estamos en ello. Quiero decir que, y he dicho algunas de las estrategias motivacionales que utilizamos. Lo he señalado de una forma sucinta. Creo que eso hay que mejorarlo mucho más y que tenemos ahí unas dudas importantes. Y luego, por otra parte, los que completan el tratamiento, es verdad que hay unos abandonos, especialmente en las 3 primeras sesiones de tratamiento. Digo, cuando se produce un abandono no se producen en cualquier momento, sino en las 3 primeras sesiones. Es decir, cuando todavía no hay una relación terapéutica entre terapeuta y el agresor suficientemente sólida y cuando todavía no han empezado a ver los resultados del cambio de una forma fehaciente. Si conseguimos engancharles en una 3ª sesión, el nivel de abandonos ya es mínimo cuando se produce en estas 3 primeras sesiones, pero claro, si es un número importante hay que tomarlo en consideración. Una vez que termina el seguimiento, claro, no nos podemos dar por satisfechos, cuando termina el tratamiento, porque realmente lo que hay que tomar en consideración es cuando se hace un seguimiento a estas personas y consideramos que 1 año, en principio, es un periodo razonable para poder haber automatizado una serie de conductas que sean alternativas a la violencia como una forma de solución de problemas o eliminar una serie de pensamientos machistas, de distorsiones sobre la mujer, etcétera, que están ahí presentes. Entonces, con ese seguimiento de 1 año, que insisto que probablemente es limitado, pues bueno, hemos conseguido realmente una tasa de un 80%. Teniendo en cuenta que un 50% lo hemos perdido, de los historiales que abrimos, calculamos que aproximadamente hay un 30%, esos son los datos que nosotros manejamos, de los historiales que abrimos, los que se puede considerar como un éxito terapéutico. Esto he dicho antes que no es para lanzar campanas al vuelo, pero realmente me parece que tener una tasa de un 30% es cuando menos esperanzador, porque en caso contrario es decir, de que 1 de cada 3 pueda mejorar y esto sea mayor todavía en personas en que les encontremos en unas fases iniciales de la violencia, pues hace que sea un instrumento que me parece que debemos utilizar, no de forma única, lo he dicho, articulándolo con medidas penales, tratando psicológicamente a la mujer, ofreciendo recursos como casas de acogida, etcétera. Hay una serie de consideraciones. Pero me parece que es como si dijésemos que hay cierto tipo de enfermedades, un cáncer de páncreas que tiene muy mal resultado y que tenemos entonces que resignarnos a no tratar porque las tasas de supervivencia son escasas en este tipo de pacientes. Hombre, yo creo que ese no es el argumento. El argumento es, los resultados hoy, yo mentiría si hablásemos en un nivel triunfalista. Creo que con una serie de medidas articuladas, no de una manera unívoca, o sea, yo no digo que esta es la panacea para tratar estos problemas, porque de hecho que la mayor parte de nuestro esfuerzo, me refiero de los 25 psicólogos que están trabajando concretamente en el centro de Bilbao, pues hay 23 que están trabajando realmente con mujeres y hay 2 que están trabajando realmente con hombres, en función de la oferta y de la demanda
creo que hay que trabajarlo con todos los aspectos y trabajar desde luego con la vía judicial, porque esto no exime de la responsabilidad que estas personas han cometido cuando han cometido un delito grave, que es un delito punible, y por tanto que hay que aplicarles realmente el peso de la ley. Entonces, mi criterio es ese, es decir, no es en modo alguno triunfalista, las cifras son algo más altas de lo que tú realmente has planteado, y creo que esto lo que tiene que dar pie es a que haya otros programas que vayan mejorando, a que haya más investigación sobre este tema y sobre todo a que se desarrollen estas estrategias motivacionales si conseguimos desarrollar y con un cambio de actitud social, porque los hombres también cada vez son más conscientes de que realmente estas actitudes que antes se consideraban como una especie de, digamos, con una cierta aceptación, ¿no? Pues si no es por las buenas, será por las malas. Estos son temas que pertenecen a la intimidad del hogar y que se tocan en casa. Cuando eso se ha visto que es inaceptable ese planteamiento, pues eso hace que probablemente pues, tengamos unas perspectivas de futuro mejores. Pero acepto realmente la crítica de lo que ha señalado, creo que en gran parte es cierta y que eso lo que tiene que ser es, en lugar de decir, oye, este camino estamos en una vía falsa, yo estoy firmemente convencido de que estamos en una vía correcta. Esa es mi opinión, pero mejorable y que tenemos realmente que pulir mucho de estos resultados. Bien, yo brevemente, en las valoraciones de riesgo grave y extremo sí que hay una vigilancia sobre el maltratador. Las medidas de seguridad previstas legalmente se centran en el alejamiento, en la orden de incomunicación, pero no está previsto un seguimiento continuo del maltratador como medida legal y la víctima es la que acepta por protección esta medida y las dudas que hay hasta dónde y hasta cuándo intervenir pues tienen que ver con la posible comisión de unas coacciones con alguien que está cumpliendo con su orden de alejamiento y no sería o habría dudas de hasta dónde tiene que estar vigilado sin cometer unas coacciones sobre el mismo. Yo creo que son las dificultades legales. Se puede trabajar, creo, más en la asistencia al maltratador y en la vigilancia del mismo sin poder incurrir en ningún tipo de coacción. Creo que ese es un camino a valorar y yo creo que en esa línea se va. Hola, buenos días y gracias por la ponencia que habéis dado los tres, que ha estado estupenda. Yo hay algo que no me cuadra. O sea, así, siguiendo el hilo de la primera compañera. Cuando una persona se divorcia, bueno, una pareja se divorcia, hay hijos, se queda la mujer y los hijos en casa, la mayoría de las veces. Y cuando una mujer es maltratada, la que se tiene que ir de su entorno familiar es la mujer. No lo entiendo. ¿El por qué? O sea, habiendo un maltrato, tiene que dejar la mujer y los hijos, su entorno familiar, su casa, todo. Y encima tiene que salir corriendo. A ver, también muy breve. Fuera de las situaciones de maltrato, la realidad está cambiando de una manera clara. Aproximadamente un 30% de los casos están ya en guardas compartidas. Comparativamente con lo que estaba ocurriendo hace unos años, creo que esto es representativo. En el tema de maltrato, en las órdenes de protección que se dictan, en la práctica totalidad, salvo que la víctima lo quiera, la atribución del uso del domicilio familiar es para ella y los hijos. Y el que se va en el porcentaje tan alto como aquellos casos que son todos menos en los que la víctima quiere otra medida, pues se quedan en la casa y es el que tiene la orden de alejamiento el que se va. Entiendo que cuando se utilizan recursos como los que ha explicado la anterior ponente, pues es porque la víctima interesa bien por una situación de emergencia o posteriormente porque cree que va a estar mejor y necesita esa protección, acudir a un servicio como el que ha explicado. Y otra pregunta, perdón. Cuando un
chaval no es mayor de edad, pero no quiere la patria potestad de su padre que ha asesinado a su madre, ¿por qué no la puede tener hasta que no tenga 16 o 18 años? Y hasta terminó. Vale. Si hay un tema de homicidio y asesinato, la sentencia va a incorporar la privación de la patria potestad de ese padre con respecto al hijo y la suspensión de todo tipo de contacto. Es más, esto ocurre en muchísimos más casos que no sean tan graves como el asesinato. En esos todos, por tanto... Bueno, no... ayer un caso estuve escuchando que quería la patria, o sea, no quería estar con su padre y tenía, habiendo asesinado a su madre porque el juez no lo había puesto en la sentencia, pues ahora tenía que ir a juicio para no tener relación con su padre y poderse cambiar los apellidos. Entiendo entonces que es un caso donde la sentencia no incorporó y ahora se le va a privar. Vale. Bueno, pero seguro que no está con él, que no tiene contacto ninguno. Vale. Bueno, yo quería contestar también de forma breve a lo que ha planteado porque no responde a la realidad de los datos que nosotros tenemos. Quiero decir, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, digo de los más de 2.000 casos que hemos visto de mujeres maltratadas, ellas no dejan el hogar. O sea, hay personas que excepcionalmente, porque tienen unos recursos de apoyo familiar y social escasos, me refiero en personas inmigrantes o que no tengan un apoyo familiar, etcétera, lo que se hace es que en el momento en que se presenta la denuncia se aplican se utiliza la escala de predicción de riesgo y se toman unas medidas de protección. Esas medidas de protección implican, primero, que la persona se queda en casa, ella con sus hijos, y es al agresor realmente a quien se le controla. Cuando se presenta una denuncia esto llega al sistema judicial, pues el juez o la juez determina pues medidas como si hay una orden de protección, como si se pone una pulsera de control automática, o en los casos más graves supongo que la posibilidad de una prisión provisional al agresor, pero a la mujer no se le saca, digamos, del contexto en la mayoría de las condiciones habituales. Sería sangrante una situación de este estilo, que sea la víctima quien tiene que abandonar su entorno. Justamente algo que contribuye a su recuperación, además de los tratamientos psicológicos, es que la persona esté en su marco de referencia, que es su casa, su hogar, el contacto directo con sus hijos, el contacto directo con los vecinos, o con las personas que están a su alrededor. Entonces me parece que creo que los avances, a veces quiero decir que hay muchas cosas que mejorar, pero los avances que tiene la situación española respecto a otros países me parecen espectaculares, y los que se han conseguido en el plazo desde cuando nosotros empezamos a trabajar en los años 80, donde no existía ninguna ley específicamente protectora en ese terreno. Bueno, ya vamos a terminar. Los que tengáis interés en ampliar información, pues en el descanso nos hemos un poco pasado el tiempo del café. No sé, María, ¿qué? Un cuarto de hora y luego, por favor, venís. Vale, muchas gracias.